Bienvenidos, ¿cómo están? A otro Desde el Diván. Es un gusto que les voy a presentar a alguien importante en el medio periodístico, pero también es pianista. Yo creo que es director orquestal, o pronto lo será, o sueña hacerlo. Ex neurólogo, me refiero a Nelson Castro. Nelson, gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto, ¿eh? Un placer estar acá. Qué lindo lugar este, ¿eh? ¿Viste? Qué lindo lugar. Es muy agradable. Muy agradable, muy cálido. Muy cálido, lindo lugar. Estás volviendo este lunes con Bella Tarde por TN, vamos a decirlo, y con La Mirada Despierta en Continental. Estuviste de vacaciones. Así es, una muy buena vacación, ¿sabes? Siempre es útil la vacación y... El año pasado había sido una vacación intensa porque me agarró en los Estados Unidos con la asunción de Trump, así que eso la interrumpió. Este año fueron vacaciones. Digamos, si Nelson está de vacaciones pueden pasar cosas. Sí. Recuerden que en 2001 el tipo se va de vacaciones a Nueva York y le dicen, tenés que cubrir un pequeño incidente. Y volaron las Torres Gemelas. Así es. Era un pequeño incendio cuando me llamaron. Un pequeño incendio en un departamento de una de las torres del cual nadie sabía su origen porque nadie había visto el primer avión. Así que eso terminó siendo lo que fue aquel episodio que para mí marcó el comienzo del siglo XXI. Quiero llevarte un registro emocional. Sí, cómo no. Empezamos por ahí, yo tenía pensado ir por otro lado, pero vamos con eso. Si uno pudiera medir en una tabla emocional el impacto de una nota o de un suceso que te toca cubrir, en un máximo, digamos, de 0 a 100, ¿esa fue la que más te impactó cubrir? ¿O hay otro hecho periodístico que decís, la verdad, eso a mí me sacudió? Mira, hay tres cosas que me sacudieron, no todas de igual repercusión. Ese, por supuesto, es un episodio único. Único porque, te repito, para mí marcó el comienzo del siglo XXI. Y marcó un periodo de cambios culturales en el mundo occidental. En cuanto a cambios un mundo culturales, más paranoico, los aeropuertos cambiaron, sacaste las zapatillas, los cordones, casi entrar a una celda. Ni más ni menos. Me acuerdo una frase premonitoria de un editorialista muy destacado de The New York Times que dijo, si la consecuencia de todo esto que pasó en estos días es que efectivamente tendremos que estar más a la defensiva cada uno del otro, no podremos confiar en el otro y tendremos que vivir cada vez tomando más forma de defendernos, esa será la gran derrota frente al terrorismo. Así que ese es el primer elemento. El segundo elemento de mucho impacto a mí que me sucedió, por supuesto, fue la cobertura del viaje papal a Río de Janeiro y ese contacto uno a uno que tuvo con el Papa ese día allí en la Catedral de Río de Janeiro, que fue una cosa impactante. Es decir, escucharlo, verlo a ese hombre, a quien yo había tratado muchas veces, en medio de todo ese gentío, 10.000 personas. Esto estamos hablando ahora. Julio de 2013, ¿no es cierto? Detener su marcha, escuchar que yo estaba transmitiendo, acercarse, saludarme, esto se puede ver en el video de la televisión Vaticano. Hay un video en que muestra que Francisco va en su gira en Río de Janeiro y en un momento te identifica y se acerca a vos. Y decirme gracias por estar acá. Esa fue una cosa fuerte, conmovedora. Porque vos sos creyente. Sí, yo soy creyente, realmente, ¿no? Y poder estar ahí al lado de uno de los chicos que, un chico muy brillante, Matías, que se va a recibir de abogado prontamente en los próximos años, que estaba ahí al lado mío y a quien el Papa en un minuto le preguntó quién era, cómo se llamaba, qué hacía su papá, qué hacía su mamá. Eso fue un hecho para mí impactante, ¿no? De cobertura y humano, de un hombre que en esa, digamos, desde ese podio, de ese Olimpo, tenía esa actitud humana. Que le preguntaba que era un productor tuyo. Era una persona enferma que fue a recibir la misericordia del Papa. Okay. Pero el Papa que no solamente, sino que en un minuto quiso enterarse de su vida, como le prestó atención, fue una enseñanza de humildad enorme. Y el tercer hecho, también impactante, fue algo que me sucedió cuando yo recién empecé el periodismo político, fue en los Estados Unidos, una famosa conferencia de prensa que tuve con el presidente Ronald Reagan, una conferencia de prensa a la cual asistí, y que me pasó un episodio que me marcó, porque me tocó preguntarle, yo le hice una pregunta al presidente Reagan, y él me dijo, su pregunta es capciosa, es inmoral, próxima pregunta. Y me azoró ver a un colega del New York Times, que estaba 2 filas delante mío, que ni sabía quién era yo, que ni me vio, que se paró y le dijo, señor presidente, usted aquí no está para evaluar la moralidad o intencionalidad de nuestras preguntas, sino para responderlas.
Son tres hechos que a mí me marcaron mucho. ¿Podría ocurrir en la Argentina de hoy eso? Me encantaría que ocurriera. Me encantaría que ocurriera, digamos, cuando un colega es descalificado por cualquiera, de cualquier sector y demás, me encantaría que ocurriera y me encantaría que todos saliéramos en defensa de ese alguien, piense como pensare, ¿no es cierto? Y se alineara como se alineare. Voy por otros lados, después Sí. retomo un poco tu historia personal. Sí. Esto también es parte de tu historia. ¿Cómo ves el mapa de medios con tanta pérdida de empleo, tantos medios que se han cerrado? Con mucha preocupación. Y lo digo, y me preocupa mucho que se hayan cerrado medios en donde trabajaban voces de colegas afines al kirchnerismo, con el cual, por supuesto, tengo diferencias enormes desde el punto de vista de la opinión. Pero me interesan que estén, es importante que estén. Nosotros tenemos que construir pluralidad seriamente. Y pluralidad significa que el otro que piensa exactamente lo opuesto que yo esté allí presente de la misma manera, de la misma forma, con la misma potencia, con la misma posibilidad que tengo yo. A mí me preocupa realmente mucho, desde un punto de vista, por supuesto, laboral, desde un punto de vista de la construcción el sentimiento del conocimiento de los hechos y, por supuesto, desde un punto de vista de la pluralidad, que es la esencia de la democracia. ¿Qué eco tuviste? Porque vos fuiste un firmante justamente de la solicitada apoyo a Berbisky, que uno supondría está, desde el punto de vista del arco político, en un lugar contrario. ¿Tuviste críticas de colegas que te importen? Mira, nada que me importe. Muchas críticas y de mucha gente, al final, al macrismo, ¿no es cierto? Ya Cambiemos. Digo, pero ¿cómo vas a hacer eso? Por favor, qué decepción. Se vendió, es un kirchnerista, todas esas cosas que hoy forman parte de este presente que hoy tenemos, que no es propio solamente de la Argentina, vengo de Estados Unidos, pasa exactamente lo mismo. Pero ¿sabes qué? Mira, el otro día Santiago Kovadrov, una mente brillante, el otro día, hacía un año, me decía, mira, Nelson, qué difícil es el ejercicio de la ecuanimidad en el medio de sociedades que expresan o que tienen componentes de radicalización en cuanto a la división que hoy tiene la Argentina. Qué difícil. Es un verdadero desafío. Y yo me encuentro muy feliz de querer poder estar dispuesto a enfrentarlo. Si yo te digo este país, que ahora se llama Corea del Centro, Sí. ¿qué pensás de esa ubicación geográfica? Bueno, por supuesto, ahí estoy yo. Sé que me ubicaron allí, ¿sabes? Pero te ubicaron es una cosa, sí, ubicarse sí. uno es otra cosa. Mira, primero Corea del Centro no existe, ¿no? Así que eso primero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El otro día estaba viendo un espectáculo muy bueno de alguien que te recomiendo para invitar aquí, Ariel Tarico, con él, que Sí, donde claro, he hablaba, trabajado en su momento. Rotem me hablaba de los tibios, como un crítica. Pero esto es un disparate, digamos. Esto es propio de una Argentina absolutamente anormal, digamos. Estar en el centro significa tener una actitud de búsqueda de la ecuanimidad. Después vos vas a pensar A o B, pero estar en el centro significa, primero, decir las cosas como son, y criticar a quien se tenga que criticar, y segundo, respetar a todos, que no significa no criticarlos. Yo puedo decir, mira, esta persona que me ¿Tenés miedo critica... de perder televidentes que digan, ay Nelson, yo necesito que apoyes más fuertemente al gobierno porque si no estás igualando No. y si criticas esto de Triaca, entonces acordate de Sí. Debido, mejor cambio de canal, está muy tibio Nelson? Si tuviera miedo no podría estar trabajando. Es el costo que hoy enfrento, porque esto que vos decís es algo que yo recibo. Me recibo a veces en los troles, recibo en la gente. Te confieso que era un poco menos, porque la gente empieza a ver cosas, aún aquellos que tienen afinidad lógica con el gobierno, ¿no es cierto? Y porque ese es nuestro trabajo. Nosotros somos, como la famosa frase de Sócrates, somos como el tábano, aquella frase que estaba Como el en la volante de sobre el noble sobre caballo. el noble caballo. Ese es nuestro trabajo. El día que nosotros dejamos de ser molestos para el poder de turno, no estamos cumpliendo con nuestro deber. Después uno puede decir, bueno, este gobierno puede tener, según veo yo, o me parece, o mayores o menores aciertos, pero nosotros, frente a un episodio como Triaca, siempre yo digo, mire, si esto lo hubiera hecho el kirchnerismo, como lo hizo, ¿qué dijimos nosotros en aquel momento? Que era insostenible con la posición del ministro, más allá que ¿Y reconocer qué el te error. pareció la resolución del tema Triaca? Mala. Por supuesto, es producto de un gobierno que no tiene otro Triaca,
un hombre que, por supuesto, representa mucho desde el punto de vista del conocimiento de la vida sindical, pero es absolutamente insostenible, porque ¿cuál es el problema de Triaca? Es decir, yo siempre pongo en esto, si no se hubiera descubierto, Triaca no hablaba de eso. Este es el problema. Hace unos años, en los Estados Unidos, hubo un aspirante a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tenía que hablar por las leyes, una persona del personal doméstico indocumentada. Cuando se descubrió dijo, uy, voy a pedir disculpas, tengo que no... No, por supuesto, pidió disculpas y demás. No llegó al cargo. Porque esas son cosas que uno las tiene que contar en su contexto. Es decir, no es que Triaca voluntariamente dijo, mire, la tenía acá. No, esto porque lo descubrió el periodismo, porque se filtró afortunadamente y permitió conocerlo. Hay disculpas que no sirven. Durante mucho tiempo, bueno, 20 años fue el juego limpio y en los últimos años había un momento muy importante del programa donde vos mirabas a cámara y le hablabas a la señora presidenta. Sí. Digamos, ¿qué debería ocurrir con el gobierno de Macri para que vos pienses que podés mirar a cámara y ya hablarle al señor presidente? Bueno, cosas como esta, digamos, este mes estuve de vacaciones, entonces alguno me decía, dice Nelson, uy, uno decía, se salvó el gobierno, uy Nelson, te salvaste porque si no te hubieran atacado los troles del gobierno. Cosas como esta, realmente que son... ¿Pero tenés pensado, digamos, hacer un formato del mismo modo de mirar a la cámara y hablarle al presidente? Mira, cuando salga, por supuesto que va a ser, y ya lo he hecho, ya me ha tocado. Digo, este fue un hecho, ya me han tocado 2 o 3 episodios. Siempre en general lo hago cuando... Mira, lo hice a poco tiempo de comenzar el gobierno, que fue una de las cosas que mucha gente se criticó, cuando fue el decreto de necesidad y urgencia. No solo el del nombramiento de Rosencrantz y de Rosati, sino cuando se disolvió el AFSCA. Y mirá que yo fui uno de los atacados por el AFSCA y todas esas cosas. Entonces dije, señor presidente, esto es kirchnerismo puro. Esto, me acuerdo, lo hacía el kirchnerismo. A usted la gente lo votó para otra cosa. Estuviste en Estados Unidos, seguramente tenés amigos, vos incluso viviste Viví ahí. 2 años y medio. Nelson, contanos, ¿cómo va ese presidente nuevo? Bueno, nuevo no, son 2 años. ¿Cómo va la Argentina, Mirá, tu país? Ahí los Estados Unidos tienen un dilema moral impresionante. La involución que representa Trump para el sistema político de los Estados Unidos, que tuvo un basamento moral importante, no porque fuera impoluto, pero lo tenía por lo menos en la forma, es brutal. La economía de los Estados Unidos se está recuperando de una manera fenomenal. Y me decían 2 analistas, y el otro día me lo comentaba Jorge Fontevecchia, a su vez, que había estado con especialistas. Si la economía sigue creciendo así, es probable que Trump sea reelecto, o tenga chance siquiera de ser reelecto. Un hombre que no es inmoral, es amoral. Es absolutamente... El que dijo que las mujeres se dejaban si uno tenía poder. Absolutamente. Y felices se dejaban. Totalmente. Decía Un hombre amoral que además hace exhibición de esa amoralidad permanentemente. Es un sacudón, porque además se ha visto el maltrato, la misoginia, se lo ve en la familia, vos lo ves en la foto cuando aparece la mujer, la mentira. A Nixon lo echaron, Nixon se tuvo que ir, más allá de lo que era Watergate, por la mentira, por haber mentido. Y Bill Clinton estuvo a punto de ser sometido a juicio político en los Estados Unidos. Por mentir. Por mentir. ¿Y sobre Argentina qué les decías? Ahí cenando con... Mira, sobre la Argentina te encontrás con una visión de la que hay allá. Mía. No, de la visión mía. Tu análisis político de este momento de del un gobierno. país tremendamente involutivo, de un país que tiene el desafío desesperante de luchar contra la pobreza económica y cultural, y que eso no se va a lograr si no hay un acuerdo político importante. Si este gobierno, más allá de sus aciertos, errores y más, y si la dirigencia política no logra acuerdos para establecer 3 o 4 políticas de Estado que lo alejen del populismo, pero que además le permitan tener una visión sostenida de lo que significa combatir la pobreza en la Argentina seguirá existiendo y la Argentina seguirá siendo un ejemplo de fracaso. Lo digo con todo dolor, con toda la pena. En la década del 80, cuando asumió Alfonsín,
hubo necesidad de más o menos 800.000 a 900.000 cajas PAN, que era el Plan Alimentario Nacional. Sí, claro. Hoy tenemos 15 millones, cuanto menos de Si el planes gobierno te sociales. dijera, Nelson, vamos despacio, pero bien, ¿suscribirías esa idea? Yo la suscribiría. La única manera de ir bien es ir despacio, solo que ese despacio exige una contención social que hoy en muchos casos no está presente. Dijo Mirta hace poquitas horas, no me gustaría, Mirta Legrand, no me gustaría ver a Cristina presa. ¿Qué dirías vos? Mira, Cristina Porque no va. muchos creen que a vos te gustaría tal vez verla presa. A mí ni me gusta ni me disgusta. Cristina no va a estar presa. Es poco probable que esté presa. Es poco probable que esté presa. Es poco probable que un juez, digamos, actúe como actuó con otros. Yo he criticado las prisiones preventivas, además te quiero decir. Estoy seguro que Cristina va a ser condenada. Ahora espero que no sea dentro de 20 años como Menem. Muy bien. Vamos a desabrochar los cinturones. Dale, querido. Terminó la política. Qué bueno. Que ni siquiera nos hizo demasiado sacudón, pero vamos a cuestiones personales que son muy interesantes. Vos alguna vez dijiste sobre Elsa, 84, 85 años, 85. tu madre, y Nelson, 86 o 87, carpintero él, ama de casa ella, si yo no sé mal, viven en la casa al lado tuya y vos has dicho la suerte de cuidarlos. Dijiste, ellos confiaron en mí y hablabas de lo que te sucedió posteriormente a la infección que sufriste a los poquitos días de nacer, que hubo que operarte, las cicatrices. Contá, digamos, cómo fuiste vos resiliente antes de que se conociera la palabra resiliencia. Mira, hay 2 o 3 cosas que yo cuento de mi historia de mi vida. Todo el mundo conoce mis cicatrices, que son producto de una erisipela gangrenosa, una enfermedad muy grave, siempre, y en aquel momento yo tengo 62 años, me pasó los 15 días de nacer, así que prácticamente mortal. Así que, lo que me cuentan es que yo recibí la extrema unción y todas esas cosas, porque se creía que yo me moría. Afortunadamente, yo soy muy creyente, Dios y los médicos no lo permitieron. ¿Hay alguna línea que conecte tu encuentro con Francisco y esto? Nunca lo sabré, nunca lo sabré. Lo que sí yo sé es algo, ¿no es cierto? Yo tenía 5 años, a mí me operó un gran médico cirujano plástico de un hospital, hoy Evo Perón, entonces Mariano Castex, el que está en la ruta 8, el doctor Maquieira, a quien nunca más después vi en la vida, pero a quien aprovecho siempre para agradecerle, ¿no? Y siempre me acuerdo que me estaban por operar, yo de los 5 años, debería ser la 4ª operación que tuve, yo tuve 7. Y entonces hubo un despertar. Mirá cómo me acuerdo, hubo un desperfecto y yo estuve esperando antes de entrar a la sala del quirófano. En aquel momento el tema era todo mucho más riguroso, entonces yo estuve esperando como 2 o 3 horas, 5 años. Otras anestesias. Y entonces me acuerdo decir esto, ¿no? El anestesista decir, mire, doctor, este chico se puede morir. ¿Y vos escuchabas? Yo me acuerdo de lo escuchaba. Vos recordás exactamente eso, no es un falso recuerdo, algo que reelaboraste. Me lo acuerdo perfectamente, me acuerdo de la sala, me acuerdo del pasillo, me acuerdo de los colores del pasillo, me acuerdo dónde estaba, me acuerdo de la cara de lo que me quiero que dijo, doctor, lo vamos a operar y va a sobrevivir, ¿no es cierto? La anestesista. Así que me acuerdo absolutamente. Entonces, como vos te podés imaginar, después de escuchar esas cosas, la vida tiene otro sentido, ¿no es cierto? Yo le agradezco, yo tengo una visión absolutamente optimista y todos los que me conocen a mí me ven todos los días de buen humor, contento y demás. Así que en ese contexto yo le agradezco mucho a mi mamá y a mi papá y a la suerte que tuve en un colegio estupendo, donde recuerdo 2 figuras fenomenales, un colegio católico, Nuestra Señora de Luján. Allí todavía voy a la parroquia. El hermano Roberto, que era el director del colegio, el hermano Lorenzo, que ayudaron a que mi mamá y mi papá tuvieran confianza en que yo era una persona como cualquier otra. Era un chico con las mismas posibilidades que podía tener otro. Y yo lo agradezco mucho en la vida. Así que nunca fui alguien que tuviera que decir, uy, no, mirá, cuidado porque por esto tenemos que ver, no hagas esto porque te puede pasar. Nunca lo sentí. También es una deuda de la educación provincial. O con algo estético diferente que haya que sobreproteger y que haya condicionado
tu interacción con el mundo. En absoluto. Y agradezco mucho al ámbito social donde tuve, mis amigos de infancia, mis compañeros del colegio, que jamás hizo de eso algo, ni siquiera de mención. Y por supuesto, para un chico, y mis cicatrices cuando era chico eran un poquito más notables que las que tenía ahora, inclusive yo tenía algún problema de movilidad de la cabeza, por eso fue toda la cirugía reconstructiva. Así que no tengo recuerdo de eso. Yo se lo agradezco, Alvia, porque tuvo mucho que ver en mi forma de encarar la vida y de encarar mis proyectos. ¿En qué del hoy podríamos encontrar aquella capacidad de ver la vida después de haber recibido la extramunción, después de haber escuchado que te daban medio por muerto a los 5? ¿En qué cosas vos decís, esto ya no me impacta? Mira, lo hago en... Algo real que vos se pueda, por supuesto, contar. ¿No? Mira, es un consultorio voy a contar realista. algo que tiene que ver con el hoy, A ver. ¿no? Cuando empecé a trabajar como periodista, una de las aspiraciones, yo trabajaba en radio y una posibilidad fue trabajar en televisión. Y entonces me presenté para un casting para hacer unos micros de medicina. Y entonces, bueno, me fue bien, porque por supuesto no era nada difícil de hacer, neurólogo, muy simple. Cuando voy a firmar el contrato, voy al gerente del canal, a quien después la vida, cuando me reencontré, y entonces me dijo, mire, usted no va a firmar este contrato, usted con esas cicatrices olvídese de trabajar en televisión, usted no va a trabajar nunca en televisión, y mucho menos acá. Siempre recuerdo, le respondí con una sonrisa, le digo, quédese tranquilo que ya me va a ver por acá. Cosa que ocurrió, te confieso, mucho antes de lo que yo esperaba. Y al año siguiente ese mismo lugar y ese mismo gerente, que me pidió una disculpa que yo por supuesto acepté y demás, era el que firmaba un contrato que dio pie a mi comienzo de la carrera televisiva. Pero no lo viviste de un modo revanchista, ni esto es para vos, que me habías dicho que no podía trabajar con las cicatrices. En absoluto. En absoluto. Nada de eso. No tengo, mira, porque hay, y vos lo conoces muy bien, hay sentimientos. Es difícil, contra un sentimiento vos tenés que trabajarlo. Porque un sentimiento es un sentimiento, no es algo volitivo. Vos sentís amor, odio, rencor. Es difícil superar esto, ¿no? Tenés que trabajar lo psicológico muy bien para superar. Entonces yo le agradezco a la vida que no soy envidioso, rencoroso, resentido, ni nada por el estilo. Así que no me atormentan los problemas. Tengo una frase de Aristóteles que dice, los problemas son parte de la vida y están para solucionarlos. Tenés una hermosa familia que es tus padres, con quienes convivís, tu hermano, mi hermano, con tus mi sobrinas. sobrino. Tengo una linda familia. Dios tenés no me tu dio... piano Steinway 1950. Pero alguna vez dijiste, me hubiera encantado tener una familia. Mucho. Y me hubiera gustado tener, siempre se lo digo a los chicos, me hubiera gustado tener una familia con 5 hijos. ¿En serio? La vida no se dio, estuve a punto de darse una vez en Estados Unidos con una novia que tuve y bueno, no se dio. ¿Estuviste mucho con esa chica? Un año, realmente. ¿Americana? Bueno, sí, Estados Unidos, una periodista muy, muy buena. Y después no se volvió ¿Y a vos repetir. creías que con ella sí ibas a poder armar algo? Sí, pero yo tenía decidido volver a la Argentina. Y ese fue el elemento, y ella tenía su carrera allá. Y entonces estuvimos ahí, ¿qué hacemos? ¿Lo intentamos? ¿No lo intentamos? 6 meses. Probemos, y cuando probamos se terminó. Rápidamente. La vida es así, ¿no es cierto? Realmente, cada tanto nos escribimos. ¿Se escriben todavía? Sí. Porque ¿Y alguna vez podría haber sido? Bueno, sí, ella además tuvo un matrimonio, se separó, pero quedó en muy buenos términos con su esposo, a quien yo conozco, un abogado muy importante, tienen 2 hijos y demás. Así que nos acordamos de eso. Y después, porque la vida da revancha. No, yo no la tuve, realmente. ¿No la tuve? Fue tan intenso. ¿No la buscaste? No lo sé, a veces se da, ¿no? Yo soy una persona que hago mi vida, los que me conocen, es muy simple y muy, muy alejada de cualquier pose, ¿no? Por lo tanto, si las cosas se dan, se dan. Y no se terminó dando. En un momento a vos te incomodaba que se hablara como casi morbosamente a detectar la sexualidad de sí, bueno, Nelson. alguna vez me trataron de homosexual. Sí, en la Argentina es así, ¿no es cierto? Es decir, si yo hubiera estado casado seguramente me hubiera buscado un amante. Y en algún momento, y me pasó con que, digamos, yo era un homosexual. Cosa que dije, mira, si lo fuera, ¿qué problema sería? Lo hubiera dicho sin ningún inconveniente y no
No voy a tener ningún problema. No lo soy. Pero si lo hubiera sido, quédate tranquilo que lo hubiera dicho, porque, mira, para enfrentar las cosas que a mí me tocaron enfrentar, en el kirchnerismo y en el menemismo. El menemismo y el kirchnerismo fueron muy duros. El kirchnerismo todavía fue mucho mayor, ¿no es cierto? Porque el menemismo persiguió y el kirchnerismo quiso eliminar, ¿no? Pero fue muy duro. Y entonces una de las cosas fueron el tema de la sexualidad. Imagínate que si yo no hubiera sido, así que te podés imaginar lo que deben ser mis archivos, ¿no es cierto?, en los servicios de inteligencia. Si yo no hubiera sido transparente, no hubiera podido enfrentar con éxito ninguno de esos 2 periodos de alta persecución. Y quiero en este minuto final hablar de Nelson, director de orquesta. Eso es así. Yo quiero contarle a la gente que Nelson toca en serio. Sí. No es que contá en un Mira, minuto lo en un minuto. que Mira, tocás. Yo estudié música, fui concertista de guitarra y di un preingreso al Teatro Colón para estudiar dirección de orquesta. Lo aprobé. Cuando vino la selección final, hubo alguien que dijo, mire, usted para hacer esto necesita 14, 15 horas por día. Yo dije, no, mire. Pero es lo que trabajás ahora, Yo Nelson. no, ya sé, pero yo quería ser además médico, periodista. Le digo, mire, yo 6 horas no, 15 horas. Porque si no usted, y 15 horas que tiene que estar acá. Le digo, no, mire, no lo intente porque el primer examen lo bochamos. Y creo que fue para los auditores una bendición. Así que estudio tranquilo, lo hago como una pasión y algún día se dará cuando sea hecho seriamente. Pantomima, no, a esta altura de mi vida no. Cortito, ¿te das de alta? Mira, yo sí, pero eso sí, yo se lo digo, me pasaba con un paciente, le digo, mira, eso no significa que usted no tenga nada. Eso no significa que no tenga... Dejémoslo abierto, tal vez deba volver, pero ahora lo vemos muy bien. Realmente, sí, así que eso es así. Los perfectos no existen, pero es muy interesante cuando vos te podés asumir como sos. Nelson, un gustazo charlar contigo hoy. Espero lo hayan disfrutado y recuerden que vuelve Nelson el lunes a TN. Va a estar a partir de las, en Bella Tarde, 6 de la tarde. 6 de la tarde y por Continental desde muy tempranito, desde las 6 ahí. Gracias. A vos, se la pasé muy bien. Nos vemos la próxima.